Los Anunnaki, figuras enigmáticas y fascinantes, forman parte de la rica y antigua mitología sumeria, una civilización que dejó huella profunda en la historia de la humanidad. El nombre de estos seres se traduce como los descendientes de Anu, el dios del cielo y una de las deidades más importantes del panteón mesopotámico. Según los textos antiguos, los Anunnaki tenían un rol clave. Eran los guardianes del orden universal, los jueces divinos encargados de supervisar la justicia y el equilibrio en la tierra. Su influencia abarcaba todos los aspectos de la vida, desde la fertilidad de los campos hasta los caprichos del clima, pasando por la forma en que se impartía justicia en las ciudades sumerias. Pero aquí viene lo curioso. No estamos hablando solo de figuras religiosas encerradas en templos o mitos. Su historia ha trascendido el tiempo. En la actualidad, ha sido reinterpretada de maneras sorprendentes, especialmente por teorías modernas que sugieren una posible conexión con seres de otros mundos. Estas teorías parten de un punto muy llamativo, la idea de que los Anunnaki no solo descendieron del cielo en sentido figurado, sino también literal. Algunos creen que podrían haber sido visitantes extraterrestres que llegaron a la Tierra hace miles de años para intervenir en el desarrollo de la humanidad. Una de las interpretaciones más populares, impulsada por autores como Zecharia Sitchin, plantea que estos seres no solo guiaron a los humanos, sino que incluso jugaron un papel crucial en nuestra creación mediante manipulación genética. Imagina por un momento a los antiguos sumerios observando el cielo nocturno, sin la contaminación lumínica moderna, contemplando la inmensidad del universo y atribuyendo a esos misteriosos visitantes poderes divinos. Para ellos, los Anunnaki representaban más que dioses. Eran seres superiores que traían conocimiento, tecnología y enseñanzas. Ahora bien, ¿hasta qué punto estas figuras podrían haber sido algo más que un producto de la imaginación sumeria? Es difícil asegurarlo con certeza. Hay quienes sostienen que los relatos mitológicos suelen basarse en experiencias reales, distorsionadas a través de los siglos por la transmisión oral y la creatividad de los narradores. Así, podría ser que la imagen de los Anunnaki se originara a partir de un encuentro con algo inexplicable en su época. Por otro lado, los escépticos afirman que no es necesario recurrir a explicaciones extraterrestres. Argumentan que los Anunnaki son el reflejo de la cosmovisión sumeria, una sociedad profundamente religiosa que necesitaba explicar el origen de la vida y del orden en el mundo. Sus historias eran una manera de darle sentido a lo desconocido, de entender por qué llovía, porque los ríos crecían y porque las cosechas a veces fracasaban. Aún así, la duda persiste. La humanidad siempre ha mirado al cielo buscando respuestas, y la historia de los Anunnaki sigue alimentando nuestra curiosidad y nuestra imaginación. Tal vez nunca sepamos con certeza si estos dioses sumerios fueron simples creaciones mitológicas o si, de alguna manera, tuvieron un origen más tangible. Pero lo que está claro es que, como toda buena historia, su misterio sigue siendo parte de lo que los hace tan irresistibles. El mito de Nibiru. El planeta Nibiru es otro de los conceptos más discutidos cuando hablamos de los Anunnaki. Este mito no proviene de los antiguos textos sumerios originales, sino de la interpretación que hizo Zecharia Sitchin en su serie de libros Las Crónicas de la Tierra. Sitchin propuso que Nibiru es un planeta que sigue una órbita elíptica y que tarda 3.600 años en completar un ciclo alrededor del Sol. Según su teoría, hace unos 450.000 años, los Anunnaki habrían llegado a la Tierra desde este planeta en busca de un recurso muy especial, el oro. Pero no se trataba de oro para fabricar joyas, sino para resolver una crisis atmosférica en su planeta de origen. Esta idea sugiere que el oro era utilizado para crear una especie de escudo reflectante que protegería la atmósfera de Nibiru. Una de las preguntas clave es, ¿por qué el oro? Sitchin argumentó que este metal, por sus propiedades reflectantes y su alta maleabilidad, era perfecto para estabilizar la atmósfera. Se teoriza que los Anunnaki utilizarían nanopartículas de oro suspendidas en su atmósfera para reflejar la radiación solar y mantener su planeta habitable. Pero aquí es donde la historia da un giro todavía más interesante. Según Sitchin,
Los propios Anunnaki se dieron cuenta de que extraer tanto oro era un trabajo agotador. Así que, en lugar de hacerlo ellos mismos, decidieron crear una especie esclava, nosotros, los seres humanos. ¿Y cómo lo hicieron? Usando su avanzada tecnología y conocimientos en ingeniería genética. Mezclaron su propio ADN con el de los homínidos que ya vivían en la Tierra, creando al primer ser humano moderno. A este ser lo llamaron Adamu, y de él surgiría toda la humanidad. Pero no termina aquí. Los Anunnaki no solo habrían creado a los humanos para trabajar en sus minas, sino que también les habrían enseñado conocimientos avanzados, como cultivar, cómo construir ciudades, y hasta cómo observar el cielo. Según esta teoría, muchas de las grandes civilizaciones, como la sumeria, la egipcia y la mesoamericana, habrían heredado estos conocimientos directamente de los Anunnaki. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron? La teoría sugiere que, después de obtener suficiente oro o quizás por conflictos internos, los Anunnaki abandonaron la Tierra. Pero, antes de irse, dejaron su huella, relatos, conocimientos y estructuras que aún hoy nos parecen inexplicables. Los defensores de esta teoría señalan pruebas curiosas, textos antiguos donde se habla de dioses que descendieron del cielo, representaciones artísticas de figuras que parecen llevar trajes espaciales, y un supuesto conocimiento astronómico avanzado, como la existencia de planetas que no podían ser observados sin telescopios modernos. Pero, por supuesto, estas pruebas son muy debatidas. Por otro lado, la ciencia ha desmentido gran parte de esta teoría. No existe evidencia de que Nibiru sea real, ni de que haya habido tecnología extraterrestre en Sumeria. Aún así, la idea de que la humanidad pudo haber sido visitada por seres de otro mundo sigue siendo parte de la imaginación colectiva y de la cultura popular. Series como Ancient Aliens, libros y películas han mantenido viva esta teoría, convirtiéndola en un misterio que muchos siguen explorando. Y quién sabe, tal vez algún día descubramos si realmente esos dioses que bajaron del cielo eran algo más que un mito. Los Anunnaki como jueces del inframundo. Ahora, imagina un lugar oscuro, silencioso y misterioso, donde las almas de los muertos llegan para enfrentar su destino final. Este es el inframundo mesopotámico, conocido como Kuro-Irkaya, un reino donde no hay escapatoria y donde los dioses mismos deciden qué le depara a cada alma. Entre esos dioses estaban los Anunnaki, quienes, además de su papel como creadores de la humanidad, también cumplían una función solemne y temida, la de ser jueces del más allá. En los textos antiguos, especialmente en el relato titulado El descenso de Inanna al inframundo, se describe cómo estos dioses evaluaban el alma de los fallecidos. Pero antes de entrar en detalle, déjame presentarte a la figura central de este mundo oscuro, Ereshkigal, la diosa del inframundo y hermana de Inanna. Ella era la reina absoluta del lugar, y bajo su mandato, los Anunnaki actuaban como sus asistentes y jueces. Cuando un alma llegaba a Kur, no simplemente se desvanecía o vivía en paz. No, todo estaba sujeto a juicio. Los Anunnaki examinaban la vida que esa persona había llevado, sus acciones, y lo que había dejado atrás en el mundo de los vivos. Dependiendo de esto, decidían si el alma recibiría algún tipo de descanso o sufriría un destino menos favorable. Este juicio era esencial para mantener el equilibrio cósmico entre la vida y la muerte. Pero lo interesante es que, a diferencia de las creencias de otras culturas, el inframundo mesopotámico no era un lugar de castigos eternos como el infierno cristiano. Tampoco era un paraíso. En Kur, todos los muertos tenían el mismo destino básico, una existencia sombría donde las almas vagaban en la oscuridad, alimentándose de polvo y agua estancada. Sin embargo, el juicio de los Anunnaki podía determinar si esa vida después de la muerte sería llevadera o particularmente miserable. El texto del descenso de Inanna nos muestra cómo incluso los grandes dioses debían someterse a las leyes del inframundo. Inanna, la diosa del amor y la guerra, intenta tomar el control de este reino, pero es detenida y llevada ante los Anunnaki, quienes deciden su destino, ser ejecutada y colgada en un gancho como castigo.
Este relato nos deja claro que ni siquiera los dioses podían escapar al poder judicial del inframundo. Los Anunnaki, en su papel de jueces, no eran figuras malvadas. Más bien, representaban la justicia divina y la idea de que la muerte no era el fin del todo, sino una transición supervisada por fuerzas superiores. En resumen, el inframundo mesopotámico, con sus oscuros caminos y su reina severa, era un lugar gobernado por leyes divinas, y los Anunnaki eran los encargados de hacerlas cumplir. No solo crearon a la humanidad, sino que también guiaban sus almas hacia su destino final, asegurándose de que todo en el universo mantuviera su equilibrio. Así que, cada vez que los antiguos sumerios hablaban de la muerte, no solo pensaban en el final de la vida, sino en el encuentro inevitable con estos jueces celestiales, los Anunnaki, quienes decidían si esa alma merecía el descanso o algo más sombrío. ¿Es real o es un mito? Y aquí es donde todo se pone interesante. Los Anunnaki han despertado el interés tanto de historiadores serios como de quienes creen en teorías conspirativas. La gran pregunta es, ¿fueron de verdad dioses míticos de la antigua Mesopotamia, o quizás seres de otro mundo que vinieron a la Tierra en busca de oro y dejaron una huella indeleble en nuestra historia? Vamos a verlo desde tres perspectivas: la histórica, la arqueológica y, por supuesto, la conspirativa. 1. La perspectiva histórica. Si nos basamos en los registros históricos, los Anunnaki eran simplemente parte del panteón de dioses de la antigua Mesopotamia. Eran venerados como deidades con funciones muy específicas: la creación del mundo, el control del destino humano, y como ya vimos, el juicio de las almas en el inframundo. Los textos sumerios, como el poema de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh, nos hablan de estos dioses de manera simbólica, no como seres físicos que caminaron entre los humanos. Para los sumerios, los Anunnaki representaban fuerzas naturales, espirituales y sociales, algo común en todas las religiones antiguas. Así que, desde este punto de vista, los Anunnaki no eran más reales que los dioses griegos o egipcios. Eran parte de una cosmovisión que ayudaba a explicar fenómenos naturales y el lugar del ser humano en el universo. 2. La perspectiva arqueológica. Aquí las cosas se ponen más concretas. Si los Anunnaki hubieran sido visitantes extraterrestres con tecnología avanzada, ¿no deberíamos haber encontrado pruebas de ello? Bueno, los arqueólogos han excavado miles de sitios en Mesopotamia, han encontrado tablillas de arcilla, templos y hasta sistemas de riego antiguos, pero nada que indique la presencia de tecnología alienígena. Las figuras que algunos interpretan como astronautas o dispositivos tecnológicos, en realidad, son bastante comunes en el arte antiguo. Por ejemplo, los supuestos trajes espaciales podrían ser simplemente prendas ceremoniales o símbolos de poder divino. Además, no hay evidencia de que los sumerios conocieran el ADN o tuvieran acceso a tecnologías de manipulación genética, como sugiere la teoría de que los Anunnaki crearon a los humanos. Todo esto parece, más bien, una interpretación moderna basada en la ciencia ficción. Entonces, para los arqueólogos, los Anunnaki son un mito más dentro del vasto mundo de la antigüedad. 3. La perspectiva conspirativa. Pero, ahora viene lo bueno. Para los defensores de las teorías de conspiración, todo lo que acabamos de decir es parte de un gran encubrimiento. Según ellos, las élites del mundo han ocultado la verdadera historia de los Anunnaki para mantenernos en la ignorancia. Esta teoría sostiene que, si los humanos descubrieran que fuimos creados por extraterrestres y no por evolución natural o intervención divina, todo el sistema de control basado en la religión y la política se desmoronaría. Por eso, según ellos, las pruebas de la existencia de los Anunnaki han sido escondidas o destruidas a lo largo de la historia. Incluso, algunos van más allá y afirman que ciertas familias poderosas descienden de los Anunnaki, y que todavía hoy mantienen su influencia sobre la humanidad. ¿Te suena a ciencia ficción? Es porque lo es, al menos para la mayoría de los científicos. Conclusión. ¿Qué debemos creer? Al final, todo depende de tu perspectiva. Si te gusta la ciencia y la historia,
verás a los Anunnaki como una parte fascinante de la mitología antigua, que nos ayuda a entender cómo los sumerios veían el mundo. Pero, si te atraen los misterios y las teorías no convencionales, puede que encuentres en esta historia algo más profundo y emocionante. Y ahí está la magia de los Anunnaki, su capacidad de inspirar tanto a los académicos como a los amantes del misterio. ¿Eran simples deidades míticas? ¿O tal vez hay algo de verdad oculta esperando a ser descubierta? Esa es una pregunta que muchos siguen explorando, y tal vez nunca sepamos la respuesta definitiva. Por ahora, lo único seguro es que su legado sigue vivo en la historia, la cultura popular y en el debate eterno entre lo real y lo imaginado. Entonces, después de todo esto, la pregunta es, ¿qué piensas tú de los Anunnaki? ¿Fueron simplemente figuras mitológicas de la antigua Mesopotamia o realmente podrían ser esos visitantes de otro mundo que dejaron una marca en nuestra historia? ¿Acaso hay pruebas ocultas que aún no hemos descubierto? Me encantaría conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. No olvides darle like si disfrutaste del video y suscríbete para no perderte más historias fascinantes como esta. Y activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Aquí seguimos explorando los misterios del pasado, juntos. Nos vemos en el próximo video.